En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, puestos en la santa presencia de Dios y dispuestos para celebrar la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa, dispongamos pues nuestro corazón a fin de que por su gracia y su misericordia podamos participar de los bienes eternos que en este sacramento Él nos ofrece a nosotros y a toda la Iglesia. Por eso, en este octavo día del novenario del Santo Cristo de la Capilla, pongamos nuestro corazón en la presencia de Dios para que con humildad recibamos su misericordia. Se lo pedimos pues en un momento en silencio. Tú que has venido a salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido redimirnos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a tu seguimiento, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura, fuerza del Evangelio, concede a tus fieles laicos que llamaste a vivir en el mundo, en medio de las ocupaciones seculares, y fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, con labor sin cesar en la instauración de tu reino, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy las encontramos en nuestro folleto novena a partir de la página 57. Lectura del libro de Levítico. El Señor habló a Moisés. Estas son las festividades del Señor, las asambleas litúrgicas que convocaréis a su debido tiempo. El día 14 del primer mes, al atardecer, es la Pascua del Señor. El día 15 del mismo mes es la fiesta de los panes ácimos, dedicada al Señor. Comeréis panes ácimos durante 7 días. El primer día os reuniréis en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor. Al séptimo os volveréis a reunir en asamblea litúrgica y no haréis trabajo alguno. El Señor habló a Moisés. Di a los israelitas: cuando entréis en la tierra que yo os voy a dar y seguéis la mies, la primera gavilla se la llevaréis al sacerdote. Este la agitará ritualmente en presencia del Señor, para que os sea aceptada. La agitará el sacerdote el día siguiente al sábado. Pasadas 7 semanas completas, a contar desde el día siguiente al sábado, día en que lleváis la gavilla para la agitación ritual, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, a los 50 días, haréis una nueva ofrenda al Señor. El día 10 del séptimo mes es el día de la expiación. Os reuniréis en asamblea litúrgica, haréis penitencia y ofreceréis una oblación al Señor. El día 15 del séptimo mes comienza la fiesta de las tiendas, dedicada al Señor, y dura 7 días. El día primero os reuniréis en asamblea litúrgica, no haréis trabajo alguno. Los 7 días ofreceréis oblaciones al Señor.
Al octavo, volveréis a reunirnos en asamblea litúrgica y ofrecer una oblación al Señor. Es día de reunión religiosa solemne. No haréis trabajo alguno. Estas son las festividades del Señor, en las que os reuniréis en asamblea litúrgica y ofreceréis al Señor oblaciones, holocaustos y ofrendas, sacrificios de comunión y libaciones, según corresponde a cada día. Palabra de Dios. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto de Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. De pie. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es el Evangelio que os anunciamos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, buenos días a todos.
En este penúltimo día del novenario del Santo Cristo de la Capilla, la palabra de Dios que se nos ha proclamado en esas lecturas, tanto precisamente del libro del Levítico como del Evangelio de San Mateo que hemos venido escuchando durante estos días, hermanos, de manera especial se nos invita a que, tal y como lo sugiere el tema del día de este novenario, nosotros descubramos que en Cristo somos llamados a ser profetas con nuestra vida para nuestra familia y nuestra sociedad y también para nuestra iglesia. Y es que, hermanos y hermanas, miren, ciertamente en el bautismo recibimos una vocación grandísima, recibimos la misma vocación de Cristo, la vocación de ser con Él profetas, sacerdotes y reyes. Recibir la misma vocación de Jesús no es algo cualquiera, y sobre todo porque al final de cuentas esta vocación de Cristo que nos la comparte el Padre por la acción santificadora de su Espíritu es sobre todo un don de su gracia, un don de su misericordia. Si vocación es entonces el llamado que Dios hace a cada uno de los hombres, a cada una de las personas en este mundo, primero para venir a la vida, segundo para encontrarse con Él a través de Cristo, y tercero para vivir desde el encuentro con Cristo y desde el don de la vida una experiencia auténtica de entrega y servicio a Dios y al prójimo. Luego entonces, hermanas y hermanos míos, el llamado que Dios nos hace no es una cosa cualquiera. Tal vez una de las cosas que bien el Papa Francisco vio cuando convocó al sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional hace ya unos 5 años, fue precisamente el hecho de que él mismo decía, y varios de los obispos y de las encuestas que se respondieron afirmaban, que hace falta en la iglesia una más profunda cultura vocacional. Ayer, por ejemplo, en el diálogo de la cena con el padre Plácido, le compartía cómo precisamente a los 2 o 3 años de que llegó mi señor arzobispo, comenzó a decir a las parroquias: bueno, estoy seriamente pensando hacer lo siguiente: voy a mandar a los sacerdotes a las parroquias de donde provienen, y entonces parroquia que no dé vocaciones, parroquia que no tiene sacerdotes. Sería una buena medida, porque en ese sentido hay muchas parroquias que han sido unas verdaderas mantenidas de las vocaciones de otros pueblos, y parroquias que han dado muchísimos sacerdotes, religiosos al resto de las comunidades. Ciertamente no lo hizo, pero surgió de ahí una como conciencia mayor de que, a ver, si es cierto, no podemos andar buscando que vengan sacerdotes, tengamos sacerdotes y nosotros no dar a la iglesia sacerdotes o consagrados. Y entonces, hermanos y hermanas, si la vocación incluso, y es por eso que en esta misa estamos orando con la eucología, eucología es el nombre que se le da al conjunto de las oraciones de la misa, la colecta, las ofrendas y después de la comunión. Estamos orando con la eucología por los laicos. Es que al final de cuentas, toda vocación surge del pueblo de Dios, de los bautizados, de los bautizados que son llamados después a vocaciones específicas: el matrimonio, la vida consagrada, el sacerdocio. Y por eso, hermanos y hermanas, cuando nosotros descubrimos la confianza que Dios ha puesto sobre nosotros, en lugar de sentirnos abrumados e incapaces de responderle, confiando en su gracia y en su misericordia, nos podemos dar cuenta que el llamado de Dios para cada uno de nosotros es, además de un signo de su amor, un signo de su confianza, es sobre todo la manera en que podemos contribuir a la salvación del mundo y al bien de la iglesia. Por eso,
Cuando también nosotros nos percatamos de que ser profetas es más que simple y sencillamente hablar por hablar. Porque miren, la raíz del sustantivo profeta en hebreo, naví, significa, o proviene, mejor dicho, del verbo contemplar. El profeta no es el hablador, el profeta es el contemplador. ¿De qué? Del misterio de Dios, que entonces al ver que ese misterio no se refleja en la vida de los hombres, en la vida de nuestro mundo, a través de sus palabras, promueve que el mundo se convierta para que sea cada vez más conforme al plan divino. Por eso, en ese sentido, cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos damos cuenta de que el Señor nos invita a la oración, como lo escuchábamos ayer y en los días pasados, como Moisés entraba en oración, se transfiguraba su rostro, como Dios bajaba sobre la tienda del encuentro con el signo de la columna de fuego por la noche o la columna de nube por el día. En consecuencia, nos vamos dando cuenta de que Dios, si busca el contacto con cada uno de nosotros, es para que entonces todos nosotros podamos reflejar y transmitir la experiencia del encuentro, y esa experiencia transmitida se convierta en una forma profunda de transformación de nuestra vida, nuestra familia y nuestra sociedad. Por eso, en ese sentido, una de las formas, y aquí es donde entra por así decirlo, la conexión con la primera lectura, donde la primera lectura ilumina esto que el Señor nos invita el día de hoy a descubrir y a contemplar. Una de las formas en cómo Dios procura que en nuestra vida existe ese constante contacto con Él son las fiestas. ¿Qué significa la palabra fiesta? La palabra fiesta no significa alboroto, desastre, kermés, tamales, pan de pulque, lo que vendan. No. Eso es aparte. Muy sabroso, por cierto, el pan de pulque. Pero miren, la palabra fiesta viene precisamente en el origen de su etimología latina, de festum, que significa firme, lo firme, o sea, lo fijo. De hecho, las fiestas son en fechas fijas. ¿Cuándo es la fiesta en ese sentido del Santo Cristo? Ya sabemos que es 6 de agosto. Caiga lunes, domingo, viernes, jueves, etc. La fecha es lo fijo. Y en base a esa fecha se hace precisamente la preparación, la bajada, el novenario, el regreso de la imagen. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la Navidad. Sin embargo, también hay fiestas movibles como la Pascua, el Domingo de Resurrección, cuando la celebramos, aunque también en cierto sentido hay algo fijo, que es, celebramos la Pascua precisamente el primer domingo durante o después de la primera luna llena de la primavera. Y por eso puede caer la Pascua entre el 21 de marzo al 21-25 de abril, durante ese periodo. Por eso a veces decimos que ahora la Semana Santa cayó cerca, cayó lejos, etc. Pero si Dios entonces en el Antiguo Testamento fue fijando momentos fijos, fechas fijas para que el pueblo de Dios siguiera viviendo la experiencia de la salvación, porque ¿por qué celebrar la Pascua? En el antiguo Israel, en el pueblo de Israel, la Pascua era para celebrar la liberación que Dios había hecho de ellos. ¿Por qué celebrar Pentecostés? Antes Pentecostés no era la fiesta de la venida del Espíritu Santo, era la fiesta del día en que Dios dio a Moisés y al pueblo los 10 mandamientos. ¿Por qué celebrar la fiesta del Shavuot o de las tiendas? Porque era para celebrar y recordar que el pueblo fue peregrino, fue nómada en el desierto, y así jamás sentirse que ya la había
como quien dice, ya la había armado, ya la había hecho, ya no había nada que transformar en su vida. Por eso también nuestras fiestas como iglesia, por un lado, el Señor Jesús quiso que fueran en las mismas fechas del pueblo de Israel. El Señor quiso morir y resucitar en la Pascua. El Señor quiso enviarnos la vida nueva, la ley nueva del Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces el resto del calendario cristiano, pero sobre todo, como dice la Constitución dogmática Sacrosanctum Concilium, la Pascua del Señor no la celebramos solo en la conmemoración anual de la Semana Santa, sino cada domingo. Por eso, quien dijera, ¿a qué voy a misa el domingo? Pues vas a celebrar que Jesús ha muerto y ha resucitado. No es una cosa menor. Entre la Semana Santa, para que lo entendamos así, y cada domingo hay la misma dignidad, el mismo nivel de importancia. Y así como harías hasta lo imposible para venir el Viernes Santo, no sé si aquí hagan procesión y demás, con el Crucis o las Tres Caídas, así como vendrías a la vigilia pascual, aunque fuera a las 8, 9, 10, 11 de la noche, así también, día con día domingo, o día tras día domingo, una vez a la semana, el Señor te llama a que experimentes la alegría de Jesucristo, muerto y resucitado. Pero todo esto, ¿para qué? Hermanos y hermanas, el Señor quiere tener con nosotros una relación festiva para que nosotros podamos convertirnos así en profetas de su Hijo Jesús. Y sobre todo, aquí es donde viene algo muy interesante. Una de las cosas que tal vez hay que empezar a cambiar porque las hemos malentendido y las hemos mal transmitido es precisamente este refrán de Jesús, que se ve que ya era antiguo porque él solamente lo repite, pero que en nuestra versión española como que lo hemos acomodado a nuestro interés o a nuestro cinismo, porque solemos decir: nadie es profeta en su tierra. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Esa es nuestra versión. El texto dice: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. No es lo mismo no ser profeta que despreciar a un profeta. El profeta es profeta, el profeta habla, el profeta anuncia, el profeta actúa. Que lo desprecien ya depende no de él, sino de los demás, de los que reciben su palabra, su ejemplo, y lo rechazan o se quedan indiferentes. Pero el profeta no deja de ser profeta. Y es por eso que incluso podríamos comprender esto, hermanos. Si no eres profeta en tu tierra, si no eres profeta en tu familia, si no eres profeta en Saltillo, tú que eres de aquí, si no eres profeta en tu parroquia, ¿dónde vas a ser profeta? ¿Te vas a ir a Monterrey a ser profeta? ¿Te vas a ir a Piedras Negras? ¿Te vas a ir a Matehuala? ¿Te vas a ir a Chihuahua? No, Dios te hizo nacer aquí, te hizo vivir aquí y te quiere de profeta aquí. ¿Ser profeta en la propia tierra es exigente? Claro que sí. De las cosas que de verdad nunca me imaginé, y el día antes de venir para acá al novenario, Dios me concedió a mi regreso de mis estudios de posgrado que el señor arzobispo me nombrara párroco del territorio donde yo estudié mi secundaria. Imagínense ahora, soy el párroco de mis excompañeros, el párroco de mis maestras y maestros. ¿Y eso qué implica? Mucho, porque implica la coherencia, el testimonio, el ser claro y sobre todo transparente, para que no sea yo, como dice San Pablo, sino Cristo el que vive en mí, el que actúa en mí. Y entonces yo les celebraba la misa de clausura, de graduación, mejor dicho, a los alumnos de la secundaria de donde yo salí. Yo nunca en mi vida me imaginé que el Señor me iba a llamar a ser párroco de la colonia donde yo estudié mi secundaria.
Y por eso entonces, hermanos y hermanas, si nadie puede ser profeta fuera de su tierra, porque el Señor lo ha llamado, sobre todo a ustedes como laicos. Nosotros los sacerdotes, por razón de las necesidades, podemos ser llamados a un lugar o a otro. Cambiarán a sus párrocos, a sus vicarios, pero ustedes no los van a cambiar. La parroquia no es tanto lo que un párroco y un vicario hacen, sino lo que los laicos hacen. Ciertamente puede haber pecados de omisión de parte de nosotros los sacerdotes, como por ejemplo que si hay un plan pastoral no lo sigamos, como por ejemplo que si nuestros obispos hablaron en el documento Aparecida llamándonos a la misión continental, llamándonos a la nueva evangelización, no lo estemos haciendo. Esos pueden ser pecados nuestros de omisión, pero de ustedes, hermanos míos, hermanos laicos, pudiera darse lo mismo. Entonces, el Señor nos llama a ser profetas en nuestra familia, en Saltillo. Dios espera que cada uno de ustedes que están viviendo el novenario del Santo Cristo de la Capilla, de verdad le ayuden a ser profetas, a anunciar el Evangelio, a testimoniarlo con sus vidas, a anunciarlo a sus familias. Como dicen a veces esas frases en Facebook, a veces la única Biblia que la gente va a leer eres tú. ¿Por qué? Porque como no la quieren tomar en sus manos, al único que ven es a ti. ¿De dónde van a aprender tus hijos la verdad sobre el matrimonio y la familia? De los libros de texto ahora que salieron tan infames, tan mal hechos, tan sucios. ¿De dónde van a aprender la verdadera igualdad social? ¿De los libros comunistas? ¿De los libros capitalistas? Obviamente que no. ¿De dónde van a aprender en ese sentido nuestros hermanos o hermanas el valor de la caridad? ¿De los egoístas? ¿De los que nada más buscan monetizar a través de videos de YouTube o cosas por el estilo? ¿De dónde van a aprender entonces quienes te rodean? ¿Quién es Dios y cómo es Él? ¿Qué es el hombre y a lo que está llamado? ¿Qué es la iglesia y la vocación que Dios le dio en este mundo? Pues hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de poder ser profetas aquí donde nos ha plantado, allí donde el Señor nos ha puesto, y que ustedes, sobre todo hermanos laicos, sepan ser en el nombre de Jesús y para bien de su familia, de su sociedad, de la iglesia entera, profetas de Cristo para anunciar, vivir y proclamar su reino. Así sea. Nos ponemos de pie, por favor. Hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre por la iglesia y por quienes la formamos, para que, ejemplo de Jesús, amemos y demos la vida por todos, diciendo a cada petición: escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestros hermanos enfermos, encarcelados, sin trabajo, los que se sienten marginados, para que el amor de Jesús y el nuestro les ayude y consuele. Oremos. Jesús, escucha nuestra oración. Por aquellos que no están más con nosotros, por aquellos que los aman y lloran su ausencia, fortalece nuestra fe en la resurrección, para que vivamos con esperanza la espera de la eterna comunión. Oremos. Por todos nosotros, que Dios nos dé la gracia de reconocer su presencia en nuestra vida cotidiana y de conocerlo como nuestro compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre. Oremos. Por nosotros aquí reunidos y cuantos se reúnen en torno al pan vivo, para que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos sin límites. Oremos. Padre Santo, ayúdanos a cambiar desde lo más profundo de nuestro ser. Danos tu luz y la fuerza del Espíritu Santo para perseverar en el amor a nuestros hermanos. Ayúdanos a deponer toda mezquindad y egoísmo.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Presentemos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a participar en la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. De pie, por favor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar el mundo con el espíritu cristiano y ser así fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud todos participáramos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas, y así constituido en Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuando seremos en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales,
Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Santo es el que viene en nombre del Señor. Donde el coro de tus ángeles en el cielo que alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Hilario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan María Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Oremos pues, hermanos, como Jesús mismo nos ha enseñado, diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, oh Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente nos damos el saludo de la paz. Paso. No, para la antífona de la comunión. Si me lo pones en nosotros, Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos todos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 62 de nuestra novena. Todos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión les pedimos permitan pasar a los ministros porque llevan la Sagrada Comunión. Favor de hacer 4 filas dobles, una al centro, una frente al altar de San José, una frente al altar del Sagrado Corazón y una en la capilla del Santo Cristo. Un ministro llevará la comunión a las personas que se encuentran confesando en el atrio de Juárez. Todos participemos del canto.
Para las personas que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental o nos acompañan a través de la plataforma digital, les invito a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Signo del día. Que como fruto de nuestra presencia, este día en la casa de Dios, en la que estamos para celebrar su obra salvadora, y mediante el signo de la sal, como recordatorio de que Jesús nos invita a ser sal de la tierra y luz del mundo, nos decidamos a retomar nuestra vocación de ser profetas en este lugar, en esta diócesis, en la que Dios nos ha llamado a vivir y a la que nos envía para transmitir, llenos de gozo, que en Cristo, nuestra fortaleza, podemos ser profetas que anuncien y vivan el reino de Dios. Para el día de mañana, traer una imagen del Santo Cristo o un crucifijo o una cruz. Avisos. Primero, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrás encontrar toda la información de nuestro novenario. La página de Facebook es Santo Cristo Saltillo. Nuestra cuenta de Instagram es @SantoCristoSaltillo y nuestro canal de YouTube es Santo Cristo Saltillo. También los invitamos a seguir la transmisión del novenario todos los días a las 8 de la noche por el canal de televisión abierta 10.1 Tele Saltillo. Cáritas de Catedral tiene a la venta antojitos mexicanos en la calle de Bravo número 126, a espalda de la Catedral. Los esperamos. Cirios del Santo Cristo. Llegó una cantidad de cirios. No son muchos. No te quedes sin el tuyo. Podrán adquirirlos por el Callejón Santos Rojo, por la lateral de la capilla y en la oficina parroquial. Los invitamos mañana, 5 de agosto, a la misa con niños a las 4 de la tarde, donde será la premiación de maquetas. Los esperamos. Serenata al Santo Cristo de la Capilla el 5 de agosto a las 9:30 de la noche. Será presencial y virtual a través de Facebook Live en la página Santo Cristo Saltillo. Los esperamos. De pie, por favor. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Padre, que fortalecidos por el poder vivificante del sacrificio y convite eucarístico, tus fieles, a quienes quisiste dedicarlos a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad del Evangelio y en los ambientes en que trabajan, hagan siempre presente y activa a tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los que trajeron el signo de la sal, le pido la saquen para que hagamos la bendición de la misma. Ahí en sus lugares, solamente si quieren levantarlo un poquito para que sea visible. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Oh sal, criatura de Dios, te exorcizo por el Dios vivo, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que ordenó a Eliseo te vertiera en el agua para que sus poderes vivificadores pudieran ser restaurados. Te exorcizo para que puedas convertirte en un medio de salvación para quienes creen, para que puedas llevar la salud del alma y del cuerpo a todos los que te usan, para que puedan huir y alejarse de los lugares en donde te rocían cada aparición, villanía, giro de engaño diabólico y todo espíritu inmundo, conjurado por aquel que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y al mundo por el fuego. Amén. Amén. Y ahora la bendecimos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos, en tu inmensa bondad de amor, que bendigas esta sal que creaste y le diste al uso de la humanidad para que pueda convertirse en fuente de salud para las mentes y los cuerpos de todos los que la usan, que libere todo lo que toque o rocíe y lo libre de toda impureza y lo proteja de todo asalto del maligno espíritu y convierta a tus hijos en sal de la tierra y luz del mundo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Vayamos a hacer vida lo que aquí hemos escuchado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.